Dios nuestro, te hemos adorado, te hemos exaltado por medio de cánticos. Y ahora, oh Señor, queremos hacerlo a través de nuestra exposición a tu palabra. Te pedimos que nuestros corazones, tal como decía el pastor Castillo, estén preparados por ti, de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra y dé frutos para gloria y honra de tu nombre, lo cual también resultará en beneficio para cada uno de nosotros. Que seamos confrontados por tu palabra, seamos sanados, que aquellos que no te conocen lleguen a conocerte, que aquellos que ya te conocen lleguen a tener la seguridad de que tienen vida eterna. Obra, oh Señor, de acuerdo a cada necesidad de aquellos que escuchan, de los que están aquí y de los que están también por la internet. Hazlo así porque es nuestro ruego y petición, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy retomamos la serie de sermones otra vez, después de una breve pausa basada en Primera de Juan, la cual he titulado Signos Vitales. En esta serie estamos estudiando lo que son signos, señales, características que el apóstol Juan da en su primera carta, y esas tienen la intención de indicarnos que alguien que profesa creer en Jesucristo verdaderamente tiene vida eterna. Y en el último sermón de la serie nosotros consideramos el siguiente mandamiento. Si usted recuerda, estábamos hablando acerca de amar al hermano. Y ese es un mandamiento que el apóstol, o que Dios a través del apóstol dio: ama a tu hermano. Pero este mandamiento que se dio es un mandamiento que todo aquel que ha sido salvado y que está en la luz se propone y se esfuerza en obedecer. Nosotros también vimos en el sermón pasado que por medio de las palabras de Juan, Dios espera de ti y de mí, Dios espera de nosotros que ese amor que nosotros, o que Él nos manda a tener, sea un amor de solamente, o no solo de palabras, que no sea un amor de la boca para afuera, sino que ese amor debe concretizarse en hechos y así demostrar que este amor es de verdad. Por último, en el sermón pasado, nosotros también aprendimos que ese amor que Dios nos manda, ese es un amor que Él mismo es, como vemos en el capítulo 4, y que Él ha demostrado en su Hijo Jesucristo, en su muerte propiciatoria por nosotros. Ese amor es la motivación para amar a nuestros hermanos. Y cuando nosotros amamos así, nosotros reflejamos el amor de Dios y demostramos de esa manera que somos hijos suyos. Ahora, no es cierto lo que decía aquella famosa canción de los Beatles: All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. No es del todo cierto eso, porque el amor no es la respuesta si lo desconectamos de Dios. El amor no es la respuesta si no nos importa lo que amamos, porque a Dios sí le importa cuál es el objeto de nuestro amor. Yo quiero invitarte brevemente a que hagamos un ejercicio juntos. Completa los espacios en blanco de lo que te voy a decir. La falta de amor por espacio en blanco o raya no es condenada por Dios. ¿Qué tú pondrías en esa línea? Al contrario, es aplaudida. Aquellos que profesan conocer a Dios no deben amar raya. ¿Cómo completaremos eso? De hecho, el apóstol Juan va más lejos al decir que quienes aman raya no tienen una relación con Dios. ¿Sabes de qué estoy hablando? Vamos a ver eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y van a saber cuál es la respuesta correcta sobre esos espacios en blanco. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con lo primero que nosotros nos encontramos en este pasaje bíblico que acabamos de leer es con una prohibición. Y esa prohibición está clara, dice: no améis al mundo. Ahora, es bien interesante la palabra griega que se traduce aquí como améis. ¿Saben cuál es la palabra griega que se traduce aquí como no améis al mundo? Es la palabra agapao. Esto me recuerda, y simplemente lo voy a mencionar para que, en primer lugar, para que tengamos mucho cuidado con esa tradición evangélica y cristiana que nosotros tenemos acerca de los lenguajes del amor, de los términos para referirse al amor, pero también para estimular a un estudio más profundo del tema. Don Carson, que es profesor emérito del Nuevo Testamento, ha descrito con mucha abundancia y ha dicho que es una falacia exegética la creencia popular entre los cristianos de que agapao hace referencia a una forma de amor más elevada, más noble y menos emotiva. Y eso lo vemos confirmado aquí en este versículo que nosotros vamos a estudiar. En el versículo 10, que fue parte del versículo que estudiamos en un sermón pasado, Juan utilizó este término para referirse al amor que nosotros debemos tener hacia el hermano. Él utilizó agapao para referirse a ese amor que debemos tener hacia el hermano. Y eso es algo aplaudible, ¿verdad? Eso es algo correcto, que Dios espera que hagamos eso, que tengamos esa clase de amor. Y en la última parte del versículo 15, que es parte del versículo que vamos a leer hoy, Juan vuelve a utilizar este término griego para referirse al amor de Dios, lo cual también es algo digno de imitar y aplaudible para nosotros. Pero aquí, al inicio del versículo 15, Juan utiliza este término agapao para referirse al amor que no debemos tener. Él dice amor por el mundo. Conclusión de todo esto que les estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de asignarle un significado a una palabra sin primero verla en su contexto. Porque esta palabra Juan la utiliza de distintas maneras o en distintos contextos, como ya hemos visto. En una, para el amor hacia el hermano, algo correcto y que debemos hacer. El amor de Dios hacia nosotros. Pero aquí él habla de el amor hacia el mundo, que es algo que se prohíbe y que Dios no quiere que nosotros tengamos. Una vez cerrado ese paréntesis teológico, nosotros preguntamos, ¿qué es lo que no debemos amar? ¿Qué es eso que no debemos desear? Voy a utilizar distintos sinónimos. ¿Qué es eso que no debemos añorar? ¿Qué es eso que no debemos estimar? ¿Qué es eso que no debemos preferir? ¿Qué es eso en lo que no debemos deleitarnos? La respuesta que nos da el versículo es el mundo. No debemos amar el mundo. Y mundo es la traducción de la palabra griega cosmos, que significa sistema ordenado. Y en la Biblia, y particularmente Juan, utiliza esta palabra o este término mundo de distintas maneras. Por un lado, puede referirse esta palabra a la gente que habita en este planeta. Por otro lado, también puede referirse esta palabra a la creación de Dios como un todo. Pero aquí, en el texto que nos corresponde hoy, primero de Juan, capítulo 2, versículo 15, Juan está queriendo significar algo más que lo anteriormente mencionado cuando él habla de mundo. Juan no está prohibiendo que nosotros apreciemos la creación de Dios. Juan no está diciendo que está mal que tú ames ver un atardecer. Juan no está diciendo que está mal que a ti te guste ir a la playa. Juan no está diciendo que está mal que a ti te encante comer arroz, habichuela y carne. Eso no es lo que él está diciendo. El mundo físico, como dice Matthew Henry, es bueno
y debe ser admirado como la obra de Dios y como un espejo en el cual sus perfecciones brillan. En ese sentido, el mundo físico es bueno, pero no es al mundo físico que Juan se está refiriendo aquí cuando él dice que no debemos amar al mundo. ¿A qué es entonces que se refiere? Con mundo, Juan quiere significar el sistema organizado de maldad con sus principios y prácticas. Ese sistema organizado de maldad con sus principios y prácticas que está bajo la autoridad de Satanás. Varias veces en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que se habla de que Satanás es el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. El mundo incluye ese sistema organizado con sus enseñanzas. Ese sistema organizado de maldad con sus ideas, con valores, con actitudes, con actividades que son contrarias a Dios y atraen a las personas hacia sí y a alejarse de Dios. Ese es el mundo del cual Juan está aquí hablando. Sistema de maldad organizado que aleja a las personas de Dios y los atraen a todo lo que es contrario a Dios. Hay algunas preguntas prácticas que podemos hacernos desde ya cuando nos referimos al mundo. ¿Entiendes como normal las enseñanzas que no vienen de Dios y como extrañas las enseñanzas de la Biblia? O como dice el pastor Kevin DeYoung, ¿el pecado te parece normal y la santidad extraña? ¿Crees que la homosexualidad no es un pecado y que el aborto no es homicidio? ¿No ves ningún problema en el sexo fuera del matrimonio? ¿Sigues las corrientes de modas provocativas que no provienen o que no promueven la modestia? Todas esas cosas son parte del mundo. Todas esas cosas son las cosas, valores, principios, enseñanzas que Juan nos está diciendo aquí que no debemos amar. Eso es lo que Dios dice a través del apóstol Juan, que el cristiano verdadero no debe amar. Ni las cosas que están en el mundo, sigue añadiendo el apóstol. Esas cosas se van a detallar más adelante, pero yo quiero volver a enfatizar que esas cosas que están en el mundo que no debemos amar no se está refiriendo a la playa, no se está refiriendo a los animales, no se está refiriendo a las flores. Vamos a ver más adelante cuáles son esas cosas que no debemos amar y que están en el mundo. Pero antes de llegar allá me llama mucho la atención, no sé si usted se había dado cuenta, que Juan no se conforma diciendo que no practiquemos la mundanalidad. Eso no es lo que Juan está diciendo aquí, como si ya, no practiques la mundanalidad. Él nos llama a no amar el mundo. ¿Y por qué esto? ¿Por qué no simplemente Juan conformarse con prohibirnos la práctica de la mundanalidad? ¿Por qué decirnos que no amemos al mundo? Porque nosotros vamos a practicar lo que primero amamos. Nosotros vamos a seguir lo que primero nos encanta. Es evidente por lo que Juan dice aquí y por lo siguiente que él va a decir en el versículo que viene, que la mundanalidad es más que una lista de cosas que hacer o una lista de prohibiciones de lo que no se debe hacer. Amar al mundo comienza en el corazón antes de que se viva en nuestras vidas. Y Juan parece estar aquí con su exhortación o su prohibición de no amar al mundo. Parece estar atacando la raíz del problema. Para matar la mundanalidad en nosotros, debemos primero dejar de amarla.
más aún debemos odiarla. Porque si tú no dejas de amar, si tú no odias la mundanalidad primero, si tú no odias ese sistema de valores que están en contra de Dios, entonces tú no vas a dejar de seguir esa corriente o de practicar lo que Dios llama como mundano. Juan sigue diciendo en el texto, recuerden que estamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta oración también me resulta muy interesante. Porque si ustedes se fijan, y espero que sí, que estén ahí viendo el texto conmigo, no dice el amor por el Padre no está en él. Eso no es lo que dice. No dice el amor por el Padre no está en él. Tampoco el versículo dice el amor del Padre por nosotros no está en él. No. Juan dice el amor del Padre, refiriéndose al amor que le pertenece a Dios, refiriéndose al amor que procede de Dios. Pero eso no es todo. Él sigue diciendo que ese amor que le pertenece a Dios y que procede de Dios, dice, no está en Él. Indicando que este amor del Padre puede estar en nosotros o puede no estar en nosotros. Así que al final, ¿qué es lo que Juan nos está queriendo enseñar con esto? Juan nos enseña que cuando el amor del Padre está en nosotros, cuando el amor de Dios está en ti, cuando el amor de Dios, del Padre, está en mí, ese amor se va a manifestar amando a los hermanos, como nosotros vimos en el sermón pasado y como se confirma también en Juan capítulo 4 y versículo 12. Es el amor de Dios en nosotros, cuando es depositado en nosotros, que se manifiesta, no es tu amor, si tú eres un cristiano verdadero, sino el amor mismo de Dios puesto en ti, te motiva, te empuja a amar a tu hermano. Pero ese mismo amor, cuando Dios lo deposita en un cristiano verdadero, ese mismo amor que lo mueve a amar al hermano, lo mueve a no amar al mundo, lo mueve a no amar lo mundano, lo mueve a no amar lo que va en contra de Dios. Para utilizar el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 5, versículo 5, cuando Dios derrama su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo, cuando ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, amamos lo que Dios ama y no amamos lo que Dios no ama. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Por eso dice que si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Es imposible que el amor de Dios esté en alguien que ama el mundo. Pero no obviemos tampoco, porque en la Biblia, como alguien dijo, no hay términos de más. Todo es intencional allí. No obviemos el término que también el apóstol usa para referirse a Dios en esta primera parte del versículo 15. En esta primera parte, él se refiere a Dios como ¿qué? Si usted se fija, dice el amor del Padre. Y es interesante que él utilice Padre. Más adelante él va a decir a Dios, pero ¿por qué aquí, refiriéndose al amor, habla del Padre? Esto no es accidental. Juan quiere comunicar a aquellos que aman al mundo, o dicho de otra manera, Juan quiere comunicar y darnos la idea que aquellos que aman al mundo no tienen a Dios como su Padre. Por eso es que él dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Tú amas al mundo? Entonces tú no eres un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Porque aquellos que han nacido de Dios, como nosotros aprendemos en otras partes de esta misma carta, aquellos que han nacido de Dios
tienen el amor del Padre en ellos, como dije hace un momento, y ese amor no tiene como su objeto el mundo del cual o tal cual lo hemos definido. Más adelante, en el capítulo 4, Juan dice que tener el amor de Dios en ti es sinónimo a tener a Dios mismo en ti. ¿Por qué? Porque Dios es amor en su naturaleza. Y si tú tienes el amor de Dios morando en ti, entonces eso significa que tú tienes a Dios mismo morando en ti. Por lo tanto, podemos decir que no tener su amor en ti y en mí es sinónimo a decir que no tenemos a Dios habitando dentro de nosotros. Si invitáramos a Santiago al debate o a este sermón, él lo diría de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú puedes ser amigo mío y amigo del pastor Huáscar. Tú puedes ser amigo de la hermana Lucila y de la hermana Clara. Pero tú no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. Dios dice aquí, a través de Santiago y a través de Juan, que no se puede, es imposible amar al mundo y tener una relación personal con Dios. Es imposible. Tú no puedes tener esas dos amistades. En el versículo 16, el apóstol pasa a detallar esas cosas que tampoco debemos amar que están en el mundo. Recuérdense que en el versículo 15 él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son esas cosas entonces que están en el mundo y que no debemos amar? Dice lo primero, versículo 16, los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Carne aquí no se refiere al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros, que se opone al Espíritu Santo de Dios. Esa naturaleza pecaminosa en nosotros tiene deseos, como dice, deseos de la carne. Y esos deseos son pasiones fuertes que buscan someter el cuerpo nuestro. Y una lista corta de esos deseos de la carne la podemos encontrar allá en Romanos capítulo 13, versículo 13. Allí en Romanos 13:13 se nos dice cuáles son algunos de esos deseos de la carne. Leo: glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidia. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Hay una hermana que me conoce por esto que voy a acabar a punto de decir ahora, que incluso ayer me lo mencioné en la capacitación. Pero fíjense, si usted quiere estudiarlo después, Romanos 13:13, que entre los deseos de la carne que se mencionan allí, encontramos tanto la borrachera como la glotonería. ¿Lo ven? Y no solamente eso, sino que en este pasaje de Romanos 13, la glotonería se menciona incluso primero que la borrachera. Y a veces nosotros escuchamos, bueno, los cristianos, y nos reímos de esto, pero yo no creo que Dios se ría de eso mientras está allá arriba. Los cristianos no beben, pero comen. Y nosotros, porque sabemos que somos glotones. Y de hoy arriba, eso es pecado. Eso es parte de los deseos de la carne que yo te estoy diciendo que no ames. Como Dios no quiere que tú ames darte unas copas de más, Él tampoco quiere que ames darte unas cucharadas de más. Porque tanto la borrachera como la glotonería son pecados, según nosotros vemos aquí en Romanos 13:3. Y como decía, leía de
Juan Calvino, que decía que generalmente el pecado no está en cosas que nosotros deseamos, sino en cosas que nosotros deseamos demasiado. Y yo pensaba en esto mientras leía eso. La comida no es pecado en sí, pero cuando la comida se convierte en tu deseo que te controla, que tú no puedes seguir tu día si no puedes comer de más, entonces hay un problema ahí del corazón que debe ser atendido. Para una lista más extensa de esto de los deseos de la carne, nosotros podemos ir allá a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Se los voy a leer. Allí habla del adulterio. Recuerden que estamos viendo qué son los deseos de la carne: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todas esas cosas son parte de los deseos de la carne, que son parte de las cosas que están en el mundo, que Dios nos dice que no debemos amar. ¿Qué es lo segundo que dice el texto que está en el mundo y que no debemos amar? Dice los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Y esto se refiere a ese deseo de mirar aquello que Dios prohíbe, o a aquello que puede estimularnos a hacer lo que Dios prohíbe. Por ejemplo, en Josué capítulo 7 se relata cómo Acán vio, codició y tomó dinero, un manto y un lingote de oro que estaba prohibido por Dios. También nosotros vemos allá en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2, se relata cómo David vio otra vez a una mujer que se estaba bañando y se acostó con ella. Los deseos de los ojos se refieren a la fascinación que sentimos por la vista ante el deseo de las cosas prohibidas. Un estudioso sugiere que esto se refiere a la tendencia de dejarse cautivar por la apariencia externa de las cosas sin preguntarnos primero sus valores reales. Esto se referiría entonces a la tendencia a perseguir lo que parece bueno sin preguntarse si eso verdaderamente agrada a Dios o no. Número 3, tenemos aquí la vanagloria de la vida. Ya hemos visto en primer lugar los deseos de la carne, en segundo lugar los deseos de los ojos, y la tercera cosa que está en el mundo y que no debemos amar es la vanagloria de la vida. Y la palabra vanagloria transmite la idea de un vagabundo que se jacta en tenerlo todo cuando en verdad no tiene nada. Y tú lo ves en la calle caminando y vociferando y jactándose y diciéndose de lo que él tiene, de lo que él es, de lo que él hace, cuando en verdad no tiene nada. Eso es una gloria vana. Una gloria que no está basada en la realidad. Y cuando Juan habla acerca de la vanagloria de la vida, puede estarse refiriendo a ese estilo de vida que cree que puede vivir independientemente de Dios. Y déjame decirte, una vida sin oración es una vida que cree que puede vivir independientemente de Dios. Puede referirse a esa persona que se jacta en sus posesiones, que se jacta en sus logros como si no fueran regalos dados por Dios. El apóstol Pablo dice en Corintios: si se te ha sido dado, ¿por qué te jactas como si no te fue dado? El apóstol también puede estarse refiriéndose, cuando habla acerca de la vanagloria de la vida, a esa jactancia debido a las posesiones que alguien tiene. La palabra que aquí se traduce como vida, la vanagloria de la vida, es la que el mismo apóstol en el capítulo 3, versículo 17, utiliza y que se traduce como bienes
de este mundo. Es decir, que puede también estarse refiriendo a esa gloria, esa jactancia, porque yo tengo esto, porque yo tengo aquello, y yo tengo. En el Salmo 73:6, Asaf dice que la soberbia corona a los impíos. ¿Por qué? Porque ellos prosperan, porque no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero, porque no pasan trabajos ni son azotados. Eso es un ejemplo de lo que Juan está diciendo aquí, la vanagloria de la vida. En Daniel capítulo 4, versículo 30, se relata cómo el rey Nabucodonosor estaba orgulloso de la gran Babilonia que él edificó con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. Otro ejemplo de la vanagloria de la vida, y allá en Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17 habla en contra de aquellos que hacen planos futuros. Sí, mañana yo voy a hacer esto, vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer esto y aquello, sin reconocer su dependencia de Dios, sin reconocer que ellos mañana pueden no estar aquí, todos sus planes se desbarataron ahí mismo. Todo eso son ejemplos de lo que es la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos y el deseo de la carne, eso dice Dios a través del apóstol Juan, vuelvo a repetir, que nosotros, si somos creyentes, no debemos amar. Y sigue diciendo, ninguna de estas cosas provienen de Dios, dice el apóstol. No vienen de Dios, sino del mundo. Y si no provienen de Dios estas cosas y están aún más allá en contra de Dios, ¿por qué tú la amarías? Si no provienen de Dios, si están en contra de Dios, Dios no las ama. Y si Dios no las ama, entonces aquellos en quienes habita el amor de Dios tampoco pueden amarlas. Porque recuerden el punto anterior, es el amor mismo de Dios habitando en nosotros. ¿Cómo yo voy a amar ese sistema que está en contra de Dios si el mismo Dios no ama ese sistema rebelde en contra de Él? Si tú amas las cosas del mundo, entonces eso significa que tú eres del mundo. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 19, el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Y lo último que Juan tiene que decirnos en el día de hoy es que el mundo y sus deseos pasan. El mundo y sus deseos pasan. Eso es lo que dice la traducción de la Reina Valera que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero esto no es algo que sucederá en el futuro. Podemos leer eso y pensar que cuando dice el mundo y sus deseos pasan se está refiriendo a que, bueno, eso algún día va a suceder. Pero esa no es la idea que Juan quiere transmitir aquí. El mundo, la idea que quiere transmitir Juan aquí es que el mundo y sus deseos ya ahora mismo están pasando. Justo ahora el mundo y sus deseos están pasando. El mundo y sus deseos están desapareciendo. El mundo y sus deseos se están desvaneciendo. El mundo y sus deseos se están secando como una planta. El mundo y sus deseos se están marchitando como una flor. Esa es la idea de Juan. No es algo que va a pasar en un futuro, es que ya está sucediendo. Por eso, amar el mundo es una tontería en dos sentidos. En dos sentidos es una tontería poner nuestro amor en el mundo. En primer lugar, porque tú estás poniendo tu deleite en algo transitorio y que no puede saciar tu alma eterna. Cuando tú amas al mundo, estás poniendo tu deleite en algo transitorio y que no puede saciar tu alma. Es como poner todo tu dinero en un banco que tú sabes que va a quebrar mañana. Pero en segundo lugar, poner nuestro amor en el mundo es una tontería porque al amar al mundo que está pasando, al amar al mundo que va a dejar de ser
Y recuerden a qué nos referimos con el mundo, ese sistema rebelde y opuesto a Dios. Al amar eso que está pasando, tú no tan solo vas a perder tu satisfacción, sino que también vas a perder tu propia vida. Es como amarrarte a un cohete que está a punto de estrellarse. No hagas eso. Pero en contraste está aquel, dice el texto, que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es el que no ama al mundo, sino a Dios. Y ese amor a Dios que Él tiene se exterioriza, eso es algo que vamos a ver en un futuro sermón de la serie, se exterioriza haciendo la voluntad de Dios. A diferencia del que pasará con el mundo y sus deseos, esta persona que ama a Dios y hace su voluntad permanece para siempre. Que es otra manera de decir que tiene vida eterna. Recuerden uno de los propósitos de Juan. Estas cosas os escribo a ustedes que creen para que sepan que tienen vida eterna. Juan nos está diciendo aquí, el que hace la voluntad de Dios, opuesto a aquel que ama al mundo, permanecerá o permanece para siempre, tiene vida eterna. Hermanos, yo no quiero terminar este sermón sin resaltar algo del versículo 17. Y es que el último versículo del pasaje que estamos estudiando, el 17, nos asegura que al final Dios gana. Y por consiguiente, los que son de Él también ganan. No importa, tal vez cuando tú escuchabas ahorita que yo decía que el mundo pasa, no es algo futuro, sino algo que está sucediendo ahora mismo, que el mundo está pasando, que el mundo está desvaneciéndose, que el mundo está terminándose, pero yo no lo veo así. No importa si nos parece que el mundo no está pasando, no importa si te parece que sus deseos se hacen cada vez más fuertes, al final Dios gana. Eso significa que cuando parezca que los enemigos de Dios y su pueblo, que esos enemigos de Dios y del pueblo de Dios están ganando, recuerda que ese no es el final de la historia. Cuando el desarrollo de una nación sea igual a alejarse de Dios, recuerda que ese no es el final de la historia. Cuando se aprueban leyes de cosas que Dios condena, recuerda que ese no es el final de la historia. Cuando los cristianos son maldecidos, encarcelados e incluso matados, recuerda que ese no es el final de la historia. Aquellos que no les gustan que le den spoilers de películas, les voy a dar una alerta ahora. En esta película, al final, Dios y su iglesia ganan. Y te pregunto, ¿y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del lado del mundo perdedor o del lado del Dios ganador y triunfante? Tengo una pregunta más final para ti. ¿Amas al mundo? Y sé sincero, porque Dios conoce tu corazón. ¿Amas al mundo? Si tu respuesta es mi corazón no ama al mundo de una manera habitual, qué bueno, me alegro. Me alegro contigo porque eso demuestra que tú tienes vida eterna en ti. Pero tal vez es probable que tú me digas, pero Misael, aunque verdaderamente yo no amo al mundo de manera habitual, tengo algo que confesar. Y yo te digo, ok, dime, te escucho. Yo no siempre he resistido los deseos de la carne. No siempre he apartado mis ojos de lo que Dios prohíbe.
y no siempre le he dado gloria a Dios en lo que yo hago. Por eso yo quiero invitarte en este momento a que tú acudas a Jesucristo. Los deseos de la carne, no sé si ustedes habían hecho esa conexión, pero los deseos de la carne que Juan dice que no debemos amar aquí, se parecen mucho a el árbol que a Eva, allá en Génesis capítulo 3, le pareció bueno para comer. Y también esos deseos de la carne se parece como el diablo tentó a Jesús y le dijo que convierta las piedras en pan en Mateo capítulo 4. Ahí está la misma tentación. Los deseos de los ojos, de los cuales nosotros vemos que Juan habla aquí, se parecen mucho a lo que Eva, allá en Génesis 3, le pareció el árbol agradable a los ojos. Y a la tentación que sufrió Jesús allá en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le dice, lo subió al pináculo y le dice que se tirara. Nuevamente, la misma tentación. La vanagloria de la vida con la cual por la cual Juan habla aquí, se parece mucho al árbol que Eva consideró codiciable para alcanzar sabiduría. Y también se parece mucho a la tentación del diablo de darle a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos si lo adoraba. ¿A dónde yo quiero llevarles con todo esto? Que donde nuestros primeros padres, Adán y Eva, y donde tú y yo hemos fracasado y fallado al ceder a la tentación, Jesús triunfó. Y debido a que Jesús triunfó sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y sobre la vanagloria de la vida, eso lo avala a Él como Salvador y ayudador de todos los pecadores que con arrepentimiento y fe acuden a Él. Así que tú puedes correr a Él y encontrar su perdón y también su ayuda para vencer todas estas tentaciones. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias nuevamente por exhortarnos a no amar el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que están en tu contra. Te pedimos, oh Señor, que por el amor tuyo derramado en nuestros corazones, nosotros odiemos todo lo que esté en tu contra y que nuestro amor se manifieste en una obediencia a tu voluntad. Y reconocemos las veces que hemos tropezado, fallado y caído, pero también reconocemos que Jesucristo es un gran Salvador y que Él, debido a que fue tentado y sufrió, puede rescatar y ayudar a aquellos que son tentados. Por eso te pedimos y recibimos tu perdón y también la gracia para en el día de hoy, el resto de las horas que tenemos por delante y durante toda esta semana, vivir, oh Señor, resistiendo la tentación, no amando al mundo, sino amándote a ti, haciendo tu voluntad. Ayúdanos y gracias por tu disposición de ayudarnos y porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús.